Santiago Gutiérrez es el candidato número 3 en la lista de Unidos Podemos al Congreso de los Diputados por la provincia de Cádiz. Señor Gutiérrez, bienvenido a Canal Sur. Muy buenos días. ¿Cómo lleva la campaña? Pues un poco cansado, ¿no? Como todo el mundo, como los ciudadanos y también la gente que estamos en esto de la política, también seguro que ustedes, pero muy animado, ¿no? La gente está transmitiendo unas vibraciones que hace una semana yo no me esperaba y estamos contentos con cómo va la campaña. Está siendo muy distinta esta campaña de Unidos Podemos a las de Izquierda Unida que usted conocía. Bueno, no mucho, porque nosotros estamos haciendo campaña donde hay actos conjuntos y también hay dinámicas por separado. Y nosotros, pues desde la parte de Izquierda Unida, estamos haciendo lo que siempre hemos hecho, que es recorrer los pueblos, las plazas, las calles, hablar con la gente. Y eso también se está haciendo no solamente nosotros, también los compañeros de Podemos dentro de la candidatura. Y yo creo que las dinámicas son parecidas, son campañas de calle. ¿Qué le parece ese tuit del responsable económico del PSOE en el sentido de dejar que gobierne aquel candidato que consiga mayor apoyo parlamentario? Bueno, es evidente que nuestro sistema es un sistema parlamentario y según dice la Constitución y mandatan las leyes, pues tiene que gobernar aquella persona que recaba en el Congreso de los Diputados mayor acuerdo, ¿no? Eso es así, mientras no se cambie la normativa, es algo evidente y yo estoy seguro además que se puede conseguir en esta nueva legislatura. ¿Y el debate a 4 qué le pareció? Bueno, el debate a 4, al igual que el debate de un par de días anteriores, el debate de economía, donde estuvo también el compañero Alberto, pues lo que denota es que todos están encima de Unidos Podemos, en contra de Unidos Podemos, y que hay dos opciones políticas muy claras, ¿no? Ahora mismo, que son por una parte el Partido Popular, que representa una continuidad de las políticas de recorte, la austeridad, y nosotros, Unidos Podemos, que ahora mismo es la alternativa clara, según dicen las encuestas y según se han visto también en esos debates, y yo creo que está un poco con sus dos almas de siempre, es el Partido Socialista, que tendrá que optar si quiere apoyar a un gobierno de cambio progresista o va a permitir directo o indirectamente un gobierno de la derecha. El pacto, en efecto, que Unidos Podemos defiende es con el PSOE. La pregunta ahora es, ¿y si ambas fuerzas no suman mayoría absoluta? Bueno, yo estoy seguro de que vamos a sumar mayoría absoluta. Conforme avanza la campaña, vamos ganando en todas las encuestas, recortando distancias con el Partido Popular. Y yo creo que va a haber una mayoría, y lo dicen ahora mismo los números, para el cambio progresista. Por tanto, lo que tenemos ahora que pensar es que vamos a ganar las elecciones, que estamos recortando posiciones con el Partido Popular y que ese acuerdo se va a dar y se tiene que dar. Y yo creo que hay mimbre y hay suficiente a nivel de número en el Congreso de los Diputados para que se produzca ese acuerdo progresista para cambiar España. ¿Un entendimiento con el PSOE que incluya a Ciudadanos está descartado? Es complicado, por una cuestión programática, simplemente, ¿no? Tenemos que cambiar la tendencia. Y cambiar la tendencia significa cambiar la Constitución, recuperar derechos, anclar los pilares del Estado del Bienestar, recuperar inversiones, políticas expansionistas, cambiar la austeridad por políticas de inversión. Y Ciudadanos a nivel económico no está en este ámbito. Es una organización de corte liberal, que está en la otra tendencia, ¿no? La tendencia económica más cercana al Partido Popular. Aunque a nivel de regeneración democrática y de otros aspectos podemos compartir cosas con Ciudadanos, yo creo que la economía es el núcleo duro del cambio que viene y ahí tenemos que estar claramente por una tendencia de recuperación de derechos y de inversión. Señor Gutiérrez, le hemos oído hablar de infraestructuras en esta campaña, la línea Algeciras-Bobadilla, el nudo de Tres Caminos, el desdoble de la carretera Béjar-Algeciras. Claro, usted se presenta por Cádiz. La pregunta, no obstante, se la hago un poco en clave general. ¿Aumentar considerablemente la inversión pública es clave en el programa de Unidos Podemos? Es fundamental. La inversión pública es la diferencia entre las políticas de austeridad, de los recortes que nos han llevado a la crisis económica y a la salida antisocial de la crisis económica, y eso tiene la contraprestación de las políticas de inversión para la creación de empleo. Las políticas de infraestructura son primero políticas de creación de empleo y políticas de incentivo económico para la pequeña, la mediana y la gran empresa en esta comunidad y en el resto del país. Y en Cádiz además tenemos un déficit importante de infraestructura que además tienen que ir dentro de un modelo de movilidad y de un modelo de desarrollo económico. No apoyamos las grandes obras per se, sino que apoyamos un modelo de infraestructura que esté pensado para la gente y que sirva también para incentivar la economía. Una clave es la que usted ha mencionado de la línea de Algeciras-Bobadilla, que le daría sentido logístico al puerto, que es el más importante de todo el país y que inexplicablemente en 2016, después del gobierno de los dos grandes partidos durante muchos años, pues tenemos sin electrificar todavía una línea fundamental y que mueve el puerto de Algeciras el 9% del PIB de Andalucía. Es una cuestión muy importante. También el puerto de Cádiz con la conexión del Bajo de la Cabezuela, consideramos que eso es fundamental y por supuesto los desdobles tanto de la Nacional 340 como la eliminación definitiva de una vez del peaje a Sevilla, que, bueno, que somos la única provincia que no tenemos una alternativa, digamos, de gran capacidad gratuita, ¿no? Pero esto
también hay que decirlo, se tiene que hacer superando las políticas de austeridad. No se puede decir a la vez que vamos a invertir en infraestructura, a la vez que vamos a mantener los recortes, a mantener las políticas de austeridad, a mantener el sistema fiscal que tenemos. Y esa es la diferencia con otras formaciones políticas. ¿Cuál es el plan de Unidos Podemos, por cierto, para el anclado proyecto de las aletas en Cádiz? Bueno, nosotros creemos que ahora mismo las aletas puede ser una oportunidad para ampliar logísticamente el futuro del puerto de Cádiz, del Bajo de la Cabezuela, una vez también que se haga la conexión ferroviaria que nosotros necesitamos. Somos conscientes que es un proyecto polémico en cuanto a que tiene elementos medioambientales que hay que respetar, pero nosotros estamos seguros de que en estos momentos el Bajo de la Cabezuela puede ser un proyecto industrial importante a desarrollar, y yo creo que la Junta de Andalucía es la que tiene primero que tomar cartas en el asunto, en la forma que sea, para hacer que en el futuro eso empiece a funcionar y sirva, creemos nosotros, como una ampliación de la capacidad logística del propio puerto, que está limitado en el Bajo de la Cabezuela. ¿Y la contratación para astilleros de determinados buques para países de Oriente Próximo? Bueno, yo en este punto voy a ser muy claro. Santiago Gutiérrez, en representación de Unidos Podemos en la provincia de Cádiz, apoya sin ningún tipo de ambaje los contratos para Navantia. Siempre hemos tenido unas relaciones muy estrechas con los comités de empresa y con los trabajadores de Navantia, y estamos convencidos de que en una provincia como la nuestra, que bate cifras de paro, pues tenemos que apoyar todo para que los contratos hagan que esa carga de trabajo llegue a la provincia. ¿Cuánto y cómo subiría los impuestos Unidos Podemos? Bueno, yo creo que no se puede bromear con los impuestos, o no se puede, como decía el señor Rajoy el otro día en Cádiz, que dijo que, bueno, que Cádiz no estaba para broma, ¿no? Y yo creo que aquellos que han subido 50 impuestos no pueden venir ahora a decir que van a bajar los impuestos de un día para otro. Nosotros lo que decimos, y hay que decirlo claro a la ciudadanía, es que necesitamos impuestos para financiar el estado del bienestar, la sanidad, la educación, las pensiones, los servicios sociales, la dependencia, pero lo importante es quién paga esos impuestos. Nosotros lo que defendemos es que, como dice la Constitución, tenemos que ir a un sistema fiscal progresivo en el que pague más el que más tiene. Y por tanto, nosotros no defendemos subidas de impuestos para, evidentemente, las clases populares que no llegan a fin de mes y los autónomos que tampoco llegan a fin de mes, pero sí creemos que hay que tomar medidas fiscales para subir impuestos en las rentas altas, en las rentas del capital y, bueno, sobre todo, pues luchar contra el fraude fiscal tan importante que además se ha visto en los últimos meses con los papeles de Panamá, la importancia que tenía la evasión fiscal en nuestro país. ¿Hasta dónde le pediría a Bruselas, un gobierno de Unidos Podemos, flexibilizar o prolongar, alargar el plazo para cumplir el objetivo de déficit? Bueno, es evidente que hay que alargar el plazo para cumplir los objetivos de déficit y yo creo que eso dependerá de la correlación de fuerzas que haya en Europa. Yo estoy convencido de que Europa está empezando a cambiar, de que después de Grecia, que no ha podido conseguir sus objetivos, si España consigue un cambio profundo, si Portugal ya está en un gobierno de coalición diferente y si Italia también se une a este movimiento, los países periféricos, también con lo que está pasando en Inglaterra con el Brexit, podemos presionar para que haya un bloque que haga flexibilizar las políticas de austeridad y que, hombre, sí se puede flexibilizar las condiciones europeas para Inglaterra, para el Reino Unido, en este contexto ahora mismo del referéndum. No veo por qué no se puede tampoco flexibilizar las condiciones para los países que lo estamos pasando mal en el sur de Europa. ¿Qué políticas considera Unidos Podemos perentorias para el campo andaluz? Bueno, primero, ayer me lo decían los representantes de las asociaciones agrarias de Cádiz, necesitamos un cambio profundo de la PAC, de la política agraria comunitaria, para buscar una mejor distribución de esos fondos y que esos fondos sirvan al desarrollo de la pequeña y la mediana explotación, que es donde se genera fundamentalmente el empleo y la riqueza. Tenemos una PAC que va orientada fundamentalmente a los grandes propietarios y eso es un elemento que se ha defendido en la Unión Europea por los representantes de España y que ahora hay que cambiar en profundidad. Y por supuesto recuperar también el campo, recuperar ese pilar como elemento central, ¿no?, de la diversificación, de la nueva diversificación económica que hace falta en la provincia de Cádiz, ¿no? Porque uno de los problemas del empleo, y por eso estamos también batiendo récord en empleo en Cádiz, es que se nos ha hecho dependiente de un solo sector productivo. Y el campo tiene papeles fundamentales para superar esa situación. Para Unidos Podemos, la economía social debería ser interlocutor de diálogo social como los demás interlocutores, como los sindicatos y los empresarios. Bueno, el papel del tercer sector es fundamental, ¿no? Está claro, ¿no? Y nosotros creemos que el estado del bienestar se debe de ampliar, se debe de fortalecer y en ese fortalecimiento es importantísimo contar con el tercer sector, con la economía social, para integrarlo en un modelo económico alternativo donde, bueno, se prime el empleo y la inversión, ¿no? Yo creo que sí, que hay que mantener el diálogo y que es un elemento muy importante. ¿La 12ª legislatura tiene que ser la que por fin alcance un acuerdo de Estado en materia de educación?
Por supuesto, ¿no? Hay que alcanzar ese acuerdo. No puede ser que estemos cambiando el sistema educativo cada pocos años y que un estudiante pues tenga su vida educativa con 3 o 4 sistemas a la vez, como me pasó a mí, por ejemplo, ¿no? Pero tenemos que dejar claro para dónde tenemos que ir. No solamente el consenso, sino el consenso para qué. Para qué significa una educación universal, laica, gratuita y de calidad para todos y para todas, independientemente de dónde estén. ¿Qué queda por hacer contra la corrupción política en España? Queda mucho por hacer para la corrupción política. Ya el 20D, pues creíamos mucho que no íbamos a poder ver muchas cosas más porque habíamos llegado al techo, sin embargo no hacen más que surgir nuevos casos, ¿no? Tenemos últimamente, bueno, sentencias que ya dicen directamente que hay estructuras para delinquir dentro de las tramas del Partido Popular y hemos visto en los últimos meses también como hay centenares de imputados de altos cargos de la Junta de Andalucía en importantes casos de corrupción. Respetamos las decisiones de los tribunales, pero evidentemente hace falta un cambio de mentalidad. Primero, que la ciudadanía castigue duramente a las organizaciones políticas que tienen en su seno casos de corrupción y segundo, hacer un cambio de mentalidad y de normativa para hacer que, bueno, que no esté ese entre los problemas principales de los ciudadanos, como dice el CIS, sino que lo que sería normal en un Estado sano sería que la gente se preocupara por lo que importa a la gente, la sanidad, la educación, el empleo, la economía, ¿no? Y esos datos del CIS denotan la preocupación de la ciudadanía por un caso que tenemos que atajar. ¿Un gobierno de Unidos Podemos estaría tan de acuerdo con un referéndum de autodeterminación para Cataluña como con un referéndum de autodeterminación para Andalucía? Bueno, estamos viendo ahora el ejemplo de Reino Unido, ¿no? Donde va a haber dentro de poco tiempo, de unos días, un referéndum para decidir si continúan o no en la Unión Europea. Hace pocos años vimos como en Reino Unido también había un referéndum para una posible independencia de una de las naciones que componen esa federación. Yo creo que votar no es malo. Lo que sí creo es que tenemos que construir un país fuerte con la unión de todos y todas y por la voluntad de los pueblos y de las naciones o de las nacionalidades que componen el país. Y es el momento del diálogo. No es el momento de la confrontación, no es el momento de que un polo se vaya a Junts per sí y otro polo se vaya al pacto constitucionalista, sino es el momento del diálogo y evidentemente en este contexto Andalucía es una nacionalidad histórica al mismo nivel que Cataluña, que el País Vasco, que Galicia, porque lo ganamos en la calle el 4 de diciembre y el 28 de febrero. ¿Qué perspectiva ve Unidos Podemos a la propuesta de reforma constitucional con pacto específico hacia Cataluña que hace el PSOE? Yo creo que el pacto constitucional no se puede hacer de manera asimétrica. No se puede partir de una situación que reconozca elementos a priori, ¿no? Sino que lo que hay que abrir es un nuevo pacto constitucional donde se discuta todo, porque necesitamos construir un nuevo país. Y ese pacto constitucional se tiene que dar a través del diálogo y a través de la fórmula que permite la participación de la ciudadanía en forma de referéndum. Nosotros lo que creemos es que hay que abrir ese acuerdo del 78, porque ya está superado, y actualizar el país, pues no solamente atajando el problema territorial, que es muy importante, sino yendo a un blindaje de los pilares fundamentales del estado del bienestar a nivel constitucional. Y esto tiene que ser así porque en los últimos años derechos fundamentales de ciudadanía que estaban reconocidos en la Constitución. Y esto no puede volver a ocurrir. Para hacer, bueno, pues que se deje al margen de la política, de los recortes, de los vaivenes de la economía, los elementos fundamentales del Estado, la sanidad, la educación, las pensiones y los asuntos sociales, pues tenemos que hacer un pacto constitucional en el cual también se tiene que atajar el modelo territorial. Con las dificultades que las encuestas prefiguran para que se alcancen mayorías, una reforma total de la Constitución como la que promueve Unidos Podemos, ¿será viable? Bueno, nosotros lo tenemos previsto en el programa, dependerá de la voluntad del resto de las fuerzas políticas. Es evidente que un pacto profundo requiere apoyo parlamentario. Creemos también que la ciudadanía tiene que votar y que tiene que decidir, pero vamos a intentar hacerlo. Creo que todos estaremos de acuerdo en que hace falta cambios en este país, que en los últimos años nos dicen pues, que tenemos que actualizar el modelo territorial, el modelo político, el modelo económico y blindar los pilares del estado del bienestar. Nosotros tenemos que proponerlo. Si no hay espacio para el entendimiento, intentaremos buscarlo. Yo creo que se puede hacer un acuerdo con fuerzas políticas diversas para que se haga un nuevo acuerdo constitucional, igual que se hizo en el año 78, donde también había diversidad política. ¿Diría usted que la figura de Pablo Iglesias produce determinado eclipse político y mediático sobre la de Alberto Garzón? Bueno, yo creo que Pablo Iglesias y Alberto Garzón son dos magníficos referentes del cambio profundo que España necesita, dos personas que, bueno, que manejan muy bien también a nivel de imagen a lo que te referías y creo que son personas suficientemente cualificadas y que representan en todo, ¿no? Pues elementos importantes de la renovación, de la regeneración democrática de nuestro país. Últimos segundos para que nos diga la razón que considera fundamental
por la que hubiese o habría que votar a Unidos Podemos el 26J? Bueno, primero yo quiero llamar a la participación, muy importante en estas elecciones donde parece que hay cierta desafección ciudadana. Y segundo, porque es el momento histórico que permite el cambio profundo del país que necesitamos. Y España, y Andalucía y Cádiz no se puede permitir seguir en las dinámicas que estamos teniendo en los últimos años. Santiago Gutiérrez, ¿de qué parte de la provincia de Cádiz es usted? Yo soy de Medina Sidonia. Medina Sidonia. Centro geográfico y corazón de la provincia. ¿Va mucho por allí? Vivo allí y allí estoy también trabajando, así, por supuesto. Gracias por estar en Canal Sur. Gracias a vosotros.